Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy, en primer lugar, trabajando con SQLite. Hoy voy a ser muy ambicioso. Quiero trabajar tanto con base de datos, el principio de base de datos con SQL, vamos a empezar con una que es SQLite, y también quiero trabajar con desarrollo de interfaces de usuario con TK-Inter, sobre todo con el objetivo de que desde la clase de hoy hasta la próxima clase, el lunes que viene, pues tengáis cositas para hacer y tengáis ahí chicha para estar trabajando el fin de semana. Entonces, en primer lugar, lo primero que voy a hacer es abrir IDLE, evidentemente. Vale, y una vez que abrimos IDLE, voy a crear un nuevo archivo. Este archivo lo voy a guardar en el escritorio en curso de Python con el nombre 33 y SQLite comprobar, más bien, SQLite comprobar. Vale, y a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir import SQLite 3 y en este caso lo que voy a decir es as_lite. El as es un alias, y en este caso yo lo que puedo hacer es elegir el alias que yo quiera. Por ejemplo, puedo decir mi base de datos, o puedo elegir SQ, o puedo elegir SQL. SQL realmente mejor que no porque es una palabra reservada. Vale, entonces lo que voy a decir es crear un alias que va a ser lite. Y a continuación voy a decir que quiero importar también sys, es decir, quiero importar una serie de comandos del sistema que me permitan, por ejemplo, leer y escribir archivos del disco duro. Cuando estamos hablando de importación, y de hecho en días anteriores ya hemos empezado a hablar de importación de elementos, la primera duda que nos puede surgir es, bueno, yo he importado SQLite, he importado sys, ¿cuántas más cosas puedo importar? La respuesta a esta pregunta os la voy a dar visitando la librería, library default. Vale, y tengo por aquí la librería por estándar de Python, donde aquí vais a ver que hay una serie de objetos que directamente podemos empezar a usar. También puedo buscar list of Python modules, o sea, listado de módulos que vienen en Python por defecto, y cuando digo por defecto lo que quiero decir es que se pueden instalar más módulos desde terminal o bajándolos de internet. O sea, esto es únicamente los módulos que vienen por defecto. Entonces, claro, veo, solo con echarle un vistazo a esto, veo que tengo uno que a mí personalmente, por mis intereses personales, me interesa bastante, que es Audio Loop, que me permite manejar información de audio. Es decir, me permite meter una onda de audio y tratarla. Tengo, por ejemplo, base64 para codificar y descodificar información. Tengo una librería de conversión de binario a ASCII. Tengo herramientas de compresión. Tengo herramientas de calendario. Tengo herramientas para hacer CGI, que ya hablaremos de esto, porque es una parte de hacer con Python servidores de aplicaciones en la web. Tengo, por supuesto, CMD para llegar a los comandos del sistema. Tengo un montón de cosas, herramientas para trabajar con decimales, datetime para trabajar con fechas, gestión del correo electrónico para hacer, por ejemplo, un servidor de correo electrónico en Python, funciones para trabajar con FTP. En definitiva, si empezamos a funciones para IMAP, por ejemplo, para correo electrónico, requiere sockets, pero es que si veis más abajo por aquí por la S, veréis que tenéis un socket server, es decir, podéis crear un servidor de sockets con Python. Y, por ejemplo, ya que estamos en la S, vemos que una de las librerías, uno de los módulos que tiene por defecto Python es SQLite 3. Entonces, en primer lugar, deciros que la instalación de Python no solo lleva lo básico, sino que lleva un montón de módulos incorporados, pero estos módulos están durmiendo. Es decir, estos módulos están desactivados hasta que los activemos manualmente. Esto hace que al principio programar con Python pueda ser un poco difícil desde el punto de vista en que desconocemos los módulos que hay disponibles, pero también hace que Python consuma el menor
la menor cantidad de memoria posible, ya que en definitiva solo estamos cargando aquello que en un momento dado realmente necesitamos. Con esto lo que quiero decir es que esto es algo que puede durar al principio, pero veréis que al final es muy conveniente. Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Vengo aquí al archivo y digo conexión, ¿vale? Conexión es igual a lite.connect. Vamos a ver. Y en este caso lo que voy a decir es lo siguiente. Vamos a ver, quiero conectarme a un archivo que de momento ahora mismo no existe, llamado agenda.sqlite. Ahora haremos que exista. A continuación, lo que voy a hacer es cursor es igual a conexión.cursor. Y de momento lo que voy a hacer es que en el cursor voy a ejecutar un comando SQL. Ahora hablaremos de esto, que es cursor.execute. Y dentro de estos paréntesis voy a indicar que select sqlite-version. Qué manía con poner punto y coma al final. Por último, datos es igual a cursor.fetch1. Ahora hablaremos de esto. Y por último, quiero que me imprima en la pantalla que la versión de SQLite es, dos puntos, coma para encadenar, datos. Y ahora a continuación paso a explicaros cada una de las líneas que he escrito. Bueno, si queréis, de hecho, vamos en primer lugar a ejecutarlo y ahora a continuación paso a explicar las líneas. Ejecuto y básicamente me dice que la versión de SQLite es la versión 3.22.0. Realmente, con que sea una versión 3. algo ya me vale. Por cierto, deciros que la versión de SQLite sea la 3 y la de Python sea la 3 no tienen nada que ver. Son versiones completamente diferentes porque son softwares completamente diferentes, no relacionados entre sí. Y a continuación os digo, necesito importar los módulos de SQLite para poder trabajar con bases de datos. Porque si no, cuando yo hago un lite.connect me dirá que eso no sabe lo que es, no conoce el connect. Format y vamos a decir en este caso que comentar. Vale. A continuación lo que hago es me conecto a una base de datos llamada agenda. Si queréis, vamos un momento a curso de Python y vamos a listar los archivos y vemos que en este caso hoy a las 8 y 11 de la tarde, al realizar una conexión y al realizar un select, automáticamente se ha creado un archivo agenda.sqlite, es decir, el comportamiento es el mismo que el del otro día con archivos de texto, en el sentido de que si el archivo si el archivo existe lo edita y si no existe lo crea, pero como podéis ver, evidentemente este archivo ocupa 0 bytes. Eso quiere decir que está completamente vacío. En este caso me conecto a una... Vamos a ver... 3... No. Vale. Me conecto a una base de datos llamada agenda. A continuación, establezco un cursor para saber en qué punto de la base de datos voy a trabajar. En este caso, esto para este ejercicio no es demasiado imprescindible, ya que no estoy haciendo ningún listado de nada. Y ahora esta línea es realmente la interesante. Le pido algo a la base de datos en lenguaje SQL. Esta línea es interesante y a la vez es delicada por la sencilla razón de que en una misma línea de código estamos mezclando dos lenguajes de programación. Tenemos por una parte hasta aquí el lenguaje de programación Python, pero aquí dentro en verde tenemos una sentencia escrita en lenguaje SQL. Entonces, como ya os digo, y de hecho esto lo vamos a hacer en la clase de hoy unas cuantas veces más, este ejemplo es delicado, este ejercicio es delicado desde el punto de vista en el que hay que estar trabajando con dos lenguajes a la vez. Pero esto no es de Python.
Si esto lo haces con Python o lo haces con Java o lo haces con C o lo haces con lo que sea, es exactamente igual. Hay que estar trabajando por una parte con el lenguaje de programación nativo y cuando le pides algo a la base de datos hay que pedírselo en el lenguaje de la base de datos que es el SQL. Por último, a continuación, datos contiene lo que me devuelve la base de datos. Y el print no hace falta comentarlo mucho porque ya lo conocemos, ¿vale? El print lo que hace es sacar algo por pantalla, que en este caso es el resultado de la petición donde pido la versión de la base de datos. A continuación tenemos, como os digo, un primer ejemplo en el que nos hemos podido conectar a una base de datos. Realmente nos hemos conectado para nada y lo que hemos hecho es simplemente pedir cuál es la versión de SQLite. Realmente, con este ejemplo, con este ejercicio, lo que hemos podido hacer es comprobar que tenemos soporte para SQLite dentro de Python. A continuación voy a hacer una serie de ejercicios básicos de conexión a base de datos y de realizar las 4 operaciones básicas y características, Dani, lo que hablábamos el otro día, no solo en esta base de datos, sino en cualquier base de datos de tipo SQL, evidentemente. Lo que te quiero decir con esto es que lo que voy a hacer a continuación, vamos a persistencia, lo que voy a hacer a continuación, las sentencias que voy a escribir a continuación, cuando trabajemos con MySQL y cuando trabajemos con PostgreSQL, verás que son exactamente iguales. De hecho, las que voy a escribir, con toda probabilidad, vas a comprobar cómo las estarás usando ya, porque son las básicas. Entonces, las bases de datos de tipo SQL se suele decir que son bases de datos donde tenemos una serie de operaciones llamadas CRUD, que en algunos casos se expresan como CRUDs. Entonces, este acrónimo es muy sencillo. No voy a entrar dentro de algo tan profundo como normalización de bases de datos, aunque ahora luego os presentaré ese concepto para que sepáis que existe. Pero algo mucho más sencillo que normalización consiste en que cuando te conectas a una base de datos, por lo menos tienes que poder hacer 4, opcionalmente 5, operaciones básicas, que son create, read, update y delete. Y opcionalmente, la S es de search. Entonces, más allá de conceptos avanzados, lo primero que hay que asegurarnos en una base de datos es que podemos hacer esto. El comando de create realmente en SQL se implementa con una instrucción llamada insert, insertar algo en una base de datos. La instrucción llamada read se implementa mediante un select. Realmente el search es select con where. Quiero seleccionar algo donde se cumplan una serie de condiciones. La opción de actualizar realmente es la misma, es update, y la opción de eliminar es con delete. Entonces, en primer lugar, nuestro objetivo en la siguiente parte de la clase es asegurarnos que podemos implementar estas operaciones básicas en base de datos. Por cierto que en el ejercicio anterior hemos visto que hemos podido conectarnos a una base de datos, pero la base de datos por defecto está vacía. Lo primero que necesitamos hacer es trabajar con algún tipo de programa que nos permita trabajar con bases de datos en SQLite 3. Es decir, hay operaciones de base de datos mediante las cuales podemos crear una estructura de base de datos desde línea de comando, pero no os recomiendo. Lo que recomiendo es utilizar alguna herramienta como esta que estáis viendo aquí, que es dbbrowser for SQLite, que es una herramienta que de una forma visual, ahora lo vais a ver, nos permite crear bases de datos. No quiero nueva versión. Esta herramienta, como os digo, vamos a ver, voy a sacar un explorador. Vamos a buscar dbbrowser, esta de aquí. La tenéis en esta página de aquí, es sqlitebrowser.org, y si os vais a download veréis que la tenéis tanto para Windows como para Mac, está por aquí, como para Mac, como para Linux, y por supuesto es gratuita, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer en la pantalla lo podéis hacer vosotros exactamente igual. Dejadme que
de momento elimine este agenda SQLite, porque como convendréis conmigo es un poco una aberración, porque es un archivo de 0 bytes creado accidentalmente, entonces lo voy a eliminar. Y a continuación lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos. Voy a crear una nueva base de datos, la voy a guardar en escritorio, en curso de Python, y la voy a llamar agenda. Agenda.SQLite. Los archivos de base de datos de SQLite suelen tener las extensiones o bien .db, o bien .sqlite, o bien .sqlite3, o bien .db3. Yo lo que suelo hacer es que las suelo llamar SQLite porque de años, y casi os diría de décadas anteriores, tengo un montón de bases de datos hechas con SQLite 2. Y todas las bases de datos que tengo con SQLite 2 las tengo con la extensión db. Por eso utilizo la extensión SQLite para yo luego acordarme de solo con un vistazo en qué versión está la base de datos que estoy haciendo. Pero es posible llamarlas .db. Bueno, pues guardo SQLite y ahora a continuación lo que necesito realizar, veis que lo primero que sale en el asistente es la opción de crear una tabla para esta base de datos. Así que, bueno, si queréis, más que nada lo que estoy haciendo es continuar con la filosofía del ejercicio de la clase pasada, para que tengamos todos un poco en mente qué es lo que quiero conseguir con este ejercicio. Dentro de que en una base de datos, evidentemente, se puede guardar lo que queráis, ¿vale? Pero voy a crear una tabla llamada contactos. ¿Qué campos utilizamos el otro día? Bueno, pues añadimos un campo. Para empezar, voy a crear un campo llamado identificador, que va a ser autoincremental, va a ser una clave primaria y va a ser un número entero. Es decir, cuando trabajamos con bases de datos, cada registro debería tener, no es obligatorio, pero es muy recomendable, un campo llamado identificador que sea un número entero, que sería algo así como el DNI, sería algo así como el número de identificación del registro. Voy a decir que sea una primary key, una clave primaria, lo veis ahí, y que sea autoincremental. Esto quiere decir que yo no me tenga que preocupar de aumentar manualmente el número, sino que aumente por él solito. Añado un campo. ¿Y qué campos teníamos el otro día? Pues teníamos, ¿os acordáis? El nombre. El nombre no va a ser un número entero. El nombre va a ser un texto. La idea aquí es que integer es para meter números enteros. Text es para meter pequeños campos de texto. Blob es para meter elementos binarios, por ejemplo, meter una imagen dentro de una base de datos. No es que se recomiende hacer, pero se puede hacer. Real son números reales y numeric son números con decimales, el double, el float, lo que hablábamos el otro día. ¿Vale? Entonces, nombre va a ser un text. Añado campo, teníamos teléfono. Teléfono ya sé que me diríais que sería un entero, pero no, porque si por ejemplo a un teléfono le ponemos el prefijo, le ponemos un signo más, ya no es un número. O le ponemos un paréntesis, ya no es un número. ¿Vale? Entonces, en el teléfono voy a poner un text. Y añado un último campo que es email, que va a ser un campo también text. Una cosa muy divertida es que si os fijáis, el editor de SQLite me va archivando cuál sería la sentencia SQL en el caso de que yo quisiera crear manualmente una tabla. ¿Vale? Con lo cual, bueno, esto pues estaría bien igual para copiármelo y pegármelo en algún bloc de notas. Ahora mismo no lo voy a hacer, pero que sepáis que eso existe. Entonces, ya lo tengo por aquí, ok, vale, pues ahora a continuación lo que quiero es, esto es el avanzado, ¿vale? Lo que quiero es aceptar. Quiero aceptar. Y vamos a ver, un momento, ahora. Y al aceptar, veis que el botón parecía que no estaba activo, pero realmente sí que estaba activo. A continuación, lo que quiero es trabajar con esta base de datos. Voy a hacer una cosa. Voy a meter un registro manual, para que veáis que de hecho se pueden meter registros manuales, y ahora meteremos registros desde la programación. Bueno, pues aquí dentro de contactos lo que voy a hacer es insertar un registro. Entonces voy a mostrar los datos y a continuación voy a crear un nuevo registro. Entonces, vamos a ver. El nombre va a ser Juan. El teléfono va a ser un número de teléfono. Y el email va a ser info@juan.com. Ya tengo esto, con lo cual, ok, lo tengo todo. Un momento.
Ok. Vale. Me voy a estructura, estoy viendo si voy a guardar cambios, ahora sí. Estoy comprobando si tengo que decirle al sistema que... Vale, guardar la tabla. Ok, ya está. Muy bien, ahora tengo una base de datos que ocupa 12K. Por cierto, deciros que... Voy a cerrar este archivo. Deciros que este archivo, Agenda SQLite, es un archivo que está en un formato bytecode. Eso quiere decir que no lo podéis abrir directamente, no podéis abrirlo en un editor de texto. O sea, no es un archivo de texto, para entendernos, ¿vale? Bien, a continuación voy a guardar este proyecto, voy a crear un nuevo archivo y voy a pegar algo de código. Voy a copiar este código de aquí, voy a pegarlo y lo voy a guardar. Así que este es el archivo 34 y es SQLite leer. No sé si hacer primero un leer o hacer un escribir. Vamos a verlo. Vamos a leer. Vale. Entonces, en primer lugar, importo esto de aquí, esto sigue exactamente igual. Me conecto a una base de datos que es Agenda SQLite, porque ahora sí existe correctamente. Voy a crear un cursor. Esto lo mantengo. Y ahora a continuación, lo que voy a hacer es realizar el primer tipo de operaciones, que es la de seleccionar. Voy a escribir un comando muy sencillo, que es select all from contactos. Que esto básicamente, aparte el lenguaje SQL, si sabes inglés ya sabes lenguaje SQL, porque es selecciónamelo todo, el asterisco quiere decir todo, from contactos. O sea, selecciónamelo todo de la tabla contactos. Ahora a continuación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Anteriormente le he dicho datos.fetch1. Fetch1 lo que hace es obtener solo el primer registro que me dé la base de datos. Pero yo en este caso, sí, vale, ahora tengo un registro, eso es cierto, pero ahora más adelante tendré más registros. Entonces no quiero fetch1, quiero fetch all. ¿Vale? Quiero que me des todo aquello que provenga de la base de datos. Por cierto, una cosita, un detallito, y es que en Python no se ponen punto y coma, no se pone punto y coma al final de cada instrucción, pero en SQL sí que se debe poner punto y coma. Para una sola instrucción no es obligatorio, pero es una buena costumbre acostumbrarse a ello, porque en definitiva son sintaxis diferentes. Y ahora voy a poner una estructura de control parecida a la que hemos usado anteriormente, que es la siguiente. Hemos visto anteriormente la estructura de control for i in range, y el range tenía, por ejemplo, de 0 a 10. La estructura de control for lo que hace es recorrer una estructura de datos. Pues lo que voy a hacer ahora es decir for i in datos. O sea, no quiero que recorras un número que me acabo de inventar desde 0 hasta 10. Lo que quiero que hagas es recorrer la estructura de datos que te está volviendo de la base de datos. Entonces, for i in datos, ya sabéis que i puede ser lo que os dé la gana y datos puede ser lo que queráis siempre que coincida con lo que habéis declarado. Entonces, for i in datos, dos puntos, y digo print, y voy a poner nombre, coma, y voy a poner i índice 1, ahora os digo por qué el 1, teléfono, no, comillas, teléfono, coma i de 2, coma email, coma i de 3. Y si todo ha ido bien, y yo espero que sí, si todo ha ido bien, ejecuto este código, vamos a ver si no da ningún error, y podemos comprobar que nombre Juan, teléfono este de aquí, email este de aquí. Voy a poner un punto, voy a poner un contrabarra T y aquí un contrabarra T. Anteriormente en otras clases hemos visto que contrabarra N sirve para bajar artificialmente una nueva línea. Pues contrabarra T sirve para insertar artificialmente un tabulador. Este código de hecho también existe en otros lenguajes tales como por ejemplo Java o tales como por ejemplo C. Entonces guardo, vuelvo a ejecutar. Sí. Vamos a ver.
Vamos a ver qué es lo que pasa con el índice. Yo para empezar, dentro de que anteriormente he comentado que las listas empiezan en el número 0, y sin embargo, si os fijáis, estoy empezando en el número 1. ¿Por qué? Pues porque en la base de datos, ¿dónde se me...? Ah, sí, no, que la he cerrado. DB Browser, la voy a volver a abrir. En la base de datos he creado un primer campo. El campo, voy a escritorio, voy a curso de Python, voy a agenda.sqlite, voy a contactos. Vale, recordamos que tenía un primer campo que es el identificador. Yo de hecho cuando he insertado un registro, voy a mostrar los datos, comprobamos que yo no he puesto un identificador número 1, pero como le he dicho antes que es una clave primaria y que lo quiero autoincremental, la palabra es auto realmente, el sistema automáticamente ha puesto un número 1. Generalmente en una base de datos, cuando extraes la información, generalmente, insisto, tú no quieres saber cuál es el identificador, porque es una columna que usa internamente la base de datos para poder asignar o para poder darle consistencia a los datos. Sin embargo, yo puedo venir aquí y digo id, y de 0 y no hay ningún problema. Es decir, en un momento dado yo podría querer saber cuál es el identificador y ya está. Así que vengo por aquí, pulso F5 y me dice el identificador es 1, el nombre es Juan, el teléfono es este y el email es este de aquí. Así que no lo había sacado por nada en particular, simplemente porque cuando en una aplicación, pero ya te digo, te estoy hablando a nivel general, porque luego cuando hacemos una aplicación en Python, vete a saber para quién la hacemos. Pero generalmente cuando es una aplicación para el público final, siempre que en esa aplicación saco el ID, sé que voy a recibir la pregunta de ¿esto del ID qué es? Y mi respuesta va a ser no lo toques, que eso es interno de la base de datos, ¿vale? Con lo cual, por eso lo que suelo hacer es por defecto no mostrar el identificador, pero está ahí, ¿vale? Y por eso es por lo que estamos haciendo aquí es que en datos lo que hace automáticamente es asignar un número de identificador de lista o de matriz, porque la lista al final es como una especie de matriz, para cada uno de los campos por el orden en el que aparecen. Más adelante, de hecho, veremos que hay otro de los comandos de cursor que es específicamente el fetch mediante una lista con índices de texto. En lugar de tener unos índices en base a un número, podemos coger que los índices sean los nombres de los campos de SQL, con lo cual a veces es más fácil trabajar, ¿vale? Y otras veces no, depende un poco de qué es lo que estemos haciendo. Pero tampoco me quiero liar con eso. A continuación, ya que tenemos el select, vamos a continuación al insert, al update y al delete y vamos a comprobar que lo podemos hacer todo correctamente. Continuamos, por tanto, y a continuación voy a hacer un nuevo archivo. Voy a copiar este archivo porque ¿para qué vamos a hacer todo el código desde cero si podemos reutilizar una gran parte? SQLite insertar. Vale, y cuando trabajamos con insertar, mientras que el select evidentemente me saca resultados en pantalla, el insertar no tiene por qué sacar nada en pantalla. Entonces, con insertar, con actualizar y con eliminar, me puedo cargar directamente las líneas correspondientes a imprimir algo en pantalla. Así que digo lo siguiente, insert into, o sea, insertar en contactos, values, y yo ahora os pregunto, ¿cuántos campos tengo en la base de datos? Tengo 4, 1, 2, 3 y 4. Pues inserto 4 espacios. A continuación, en el primer espacio voy a poner null. Pongo null para decirle al sistema que es el sistema el que se debe encargar de aumentar automáticamente el identificador. A continuación, con comillas sencillas, voy a poner los otros 3 campos. ¿Por qué pongo esto con comillas sencillas? Porque ya estoy usando comillas dobles para la cadena. Si pusiera comillas dobles, el programa entendería que me estoy intentando escapar de esta cadena de aquí. Más adelante os enseñaré caracteres de escape, con lo cual podría usar dobles comillas aquí sin que fueran incompatibles con estas dobles comillas de aquí, pero hoy, para hacerlo sencillo, lo que os voy a decir es, si fuera habéis utilizado comillas dobles, dentro utilizad comillas sencillas y así no habrá ningún problema. Y entonces voy a crear el registro de Jorge,
voy a crear un teléfono, el 22222, y jorge@correo.com. A continuación, voy a hacer esto un poquito más grande. A continuación, guardo, por supuesto, pulso F5 para trabajar. Me dice que ha ejecutado este archivo, pero como os digo, cuando insertamos algo en la base de datos, el ordenador no tiene por qué devolver nada en pantalla. Ahora sí, me voy a la base de datos, actualizo la base de datos. A ver, un momento, tendré que ir a... Voy a abrir base de datos. Ah, muy bien. El journal. Vale. Voy a actualizar y os comento una cosa que me está mosqueando un poco, que es este journal de aquí, que es de hoy a las 8:36. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa a continuación. Vamos a ver. Que es que voy a cerrar la base de datos. Veréis, vamos a ver. En SQLite a veces aparece este archivo que no debería estar apareciendo ahora mismo, que es el journal. El journal es un listado de tareas pendientes. Cuando ese archivo existe, es porque la base de datos tiene un listado de tareas pendientes y no las ha ejecutado todavía contra la base de datos. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es cerrar manualmente la conexión de la base de datos. Un momento. A ver, un segundo. Y de esa forma... Vamos a verlo. Aquí. Vale. Voy a hacer una cosa. Me voy a cargar el journal. Vale. Y lo que voy a hacer es cerrar manualmente la conexión con .commit para que realmente ese journal lo convierta a la base de datos. Así que vengo por aquí, vuelvo a ejecutar F5. Bien, no es con, es conexión. Ok. Le digo F5, vale. Ahora sí, le doy a actualizar y ahora sí, tengo a Jorge directamente en la base de datos y si miramos el archivo, veremos que agenda.sqlite es de hoy a las 8:38 y no tenemos el archivo .journal. En este caso, el archivo .journal no se acaba de meter dentro de la base de datos hasta que no hacemos un commit. Tened en cuenta una cosa, y es que ese archivo journal existe porque uno de los puntos débiles de SQLite, pero que se puede solucionar con ese archivo, es la concurrencia. ¿Alguien sabe qué es la concurrencia? ¿Qué me decís? Os cuento. La concurrencia no es ya exactamente ejecutar dos instrucciones a la vez. La concurrencia es cuando múltiples usuarios se conectan a la vez a una misma base de datos, o sea, varios usuarios concurren en la misma base de datos y esos usuarios piden cosas a la vez a una base de datos. Te lo digo porque un usuario podría pedir varias cosas a la vez a una base de datos, pero eso no se denomina realmente concurrencia, porque es solo un usuario. Aprovecho, por cierto, para deciros que SQLite, desde el punto de vista del marketing, tiene un naming fatal, porque lite suena como a pequeñito. Entonces todo el mundo, cuando hablo de SQLite, dice, va, pero no me enseñes la pequeñita, enséñame la grande. ¿Vale? Entonces, si busco SQLite Limits, encontraré que, aquí está, ¿vale? Que con SQLite podemos llegar a almacenar bases de datos de hasta 140 terabytes. Quiero decir que no es tan lite como puede aparecer en un primer momento. Y podemos tener cientos y cientos de usuarios a la misma vez conectados a una base de datos de SQLite. Honestamente os voy a decir que una base de datos de SQLite no es tan potente como una base de datos de Oracle o de MySQL, pero caray, ¿cuántas veces hacemos una base de datos en la que tenemos decenas de miles de personas conectadas a la vez? Pues no todos los días. Por eso lo que quiero deciros es que SQLite no es tan lite como en un momento dado os pueda parecer, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el ejercicio de insertar. Ya hemos conseguido insertar un elemento en la base de datos. A continuación, lo que voy a hacer es el ejercicio de actualizar. Para ello,
voy a crear un nuevo archivo, voy a copiar el código anterior, lo voy a guardar, archivo 36 SQLite actualizar, y lo único que voy a variar en este archivo es update contactos set, y voy a cambiar, por ejemplo, todos los teléfonos. Set teléfono es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuidado, no he puesto un where. Ahora en el siguiente ejercicio os voy a enseñar qué es esto del where. Lo que voy a hacer en este caso es actualizar todos los contactos de un solo golpe, en este caso los dos que hay. Voy a ejecutar F5, no sale nada en pantalla porque no tiene por qué salir nada. Me voy a la base de datos, actualizo los datos y compruebo cómo los dos registros que hay, habría hecho lo mismo si hubiera dos registros que si hubiera habido 20.000 registros, el teléfono lo ha cambiado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, he comprobado que puedo leer de la base de datos, he comprobado que puedo escribir en la base de datos, he comprobado que puedo actualizar en la base de datos y a continuación voy a comprobar que puedo eliminar registros de la base de datos. Para ello voy a crear un nuevo archivo, copio el código anterior, lo pego y voy a hacer lo siguiente. Delete all from contactos. Y esto lo guardo, que es SQLite eliminar, número 37. Y os digo lo siguiente. Debo tener mucho cuidado porque si yo a continuación ejecutara este código, automáticamente estaría borrando la tabla de contactos de la base de datos. O sea, no estaría borrando, no estaría eliminando la tabla, estaría vaciándola. Entonces es muy recomendable poner un where y establecer una condición. Where identificador es igual a 2. Solo quiero eliminar un registro donde se cumpla una condición concreta. Y por ejemplo, en este caso, la condición es que el identificador sea igual a 2. Atención, todo programador en la vida, en algún momento de su vida, ha hecho un delete sin el where y se ha cargado por accidente todos los datos de una base de datos. De hecho, no te puedes llamar programador hasta que no te has cargado por accidente una base de datos. Además, sin copia de seguridad. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que quiero deciros es, pues, que tengáis cuidado con esto, ¿vale? Dani pone cara de extrañado de cómo no vas a tener copia de seguridad de la base de datos, por favor. Eso es como una cadena de atrocidades. Pues sí, de hecho las atrocidades nunca suelen venir juntas, así que, en definitiva, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Y Dani, pones cara de que no te ha pasado porque has sido una persona precavida y has tomado las acciones para que no te pase, ¿correcto? Pues entonces no eres un programador todavía. Hasta que deberías. Esa es la teoría, efectivamente. Pero a todo el mundo le ha pasado una vez que se lo ha cargado y luego ha dicho, bueno, vale, no pasa nada. Y ha llamado al informático, oye, ¿dónde está la copia de seguridad? Y el informático ha dicho, ¿copia de seguridad? Pues ahora que lo dices, lo tengo en la lista de tareas para hacer. Entonces, sí, 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 realmente. Realmente, vamos a ver, yo no he dicho que haya que hacerlo en un entorno de producción y en una empresa donde haya en juego miles y miles y miles de euros, ¿sabes? Lo puedes hacer en casa y cargarte una base de datos tuya y convertirte en programador sin que perjudiques a toda la empresa. Pero oye, yo qué sé, también te digo que es una forma de entrar a la brava, ¿sabes? Es una forma de entrar por la puerta grande en el mundo de los programadores, yo qué sé. No, no te recomiendo, ¿eh? No sea que lo hagas y luego digas, no, es que me lo dijo mi profesor de... Y claro, luego me echen las culpas a mí. En fin. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es que voy a pulsar F5 y vamos a ver. Delete, delete from contactos. Voy a quitar el asterisco, ¿vale? F5. Ahora sí. Y nos vamos otra vez a la base de datos. Sigue existiendo el registro con identificador 2, pero eso es porque no he actualizado los datos. Actualizo y compruebo cómo el registro ha desaparecido correctamente, ¿vale? Con lo cual comprobamos mediante esta pequeña tanda de ejercicios que a través de línea de comando
seguimos siendo capaces de realizar programas que en este caso cumplen la función de poder conectarse a una base de datos más avanzada que lo que hacíamos el otro día, que era leer, escribir archivos de texto, y podemos conectarnos ya a base de datos reales basadas en SQL.